Bueno, ante todo, nuevamente, muy buenos días a todos, a todas las funcionarios, funcionarias que nos acompañan el día de hoy en el marco de los talleres referidos al compromiso 3, implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. Vamos a hablar del indicador 3.2 para las municipalidades tipo E, referido al porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Bueno, el índice de contenido de esta presentación, vamos a hablar primero referente a la situación actual de la gestión integral de residuos sólidos municipales, poco de composición, destino de los residuos sólidos, ¿no? Al año 2022. Y posteriormente vamos a hablar consideraciones generales del indicador 3.2, tipos de municipalidades, reporte, puntajes, verificación, aspectos generales de la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, responsabilidades, competencia municipal, actores. Luego la importancia del indicador 3.2, responsabilidad y competencia municipal. También va a hablar un poco de los actores de este indicador. Como quinto contenido, ficha técnica del indicador 3.2, cuál es el objetivo del indicador, el ámbito de aplicación, la unidad de medida, método de cálculo y precisiones técnicas, ¿no? Sexto paso, vamos a hablar de justamente los pasos para el cumplimiento del indicador 3.2, como la planificación, los costos, sensibilización, el empadronamiento, la recolección y el reporte, ¿no? Y por último, vamos a hablar de las consideraciones finales del indicador, ¿no? Un pequeño resumen con las fechas y los plazos que tenemos que tener en cuenta para este indicador, ¿no? Ahora quizás hablamos de compromisos, indicadores, ¿no? Hay que mencionar previamente de que respecto al compromiso 3, antes se denominaba meta 3, ahora es compromiso. Y en este programa de incentivos 2023 han habido ciertas variaciones, más que todo con la terminología y con algunos datos técnicos o consideraciones técnicas que tenemos que tener para cumplir este compromiso, este indicador sobre todo, en los plazos y fechas establecidas, ¿no? Como ustedes saben, año a año los programas de incentivos van variando, van mejorando, ¿no? Se van afinando también y justamente este año no ha sido la excepción. Bueno, si bien es cierto, se va a trabajar en un plazo un poco más corto, que son estos últimos 6 meses del año, pero la esencia del indicador no ha variado mucho, ¿no? Lo único que son terminologías, por eso indico, antes era meta 3, ahora es compromiso 3, antes eran actividad 2, ¿no? Valorización de residuos sólidos orgánicos, ahora hablamos de indicador, ¿no? Entonces, no se confundan, es netamente un cambio de nomenclatura nada más. Pero igual si por ahí hay algo que no ha quedado claro, recomiendo siempre igual usar el chat para hacer sus consultas y al final de la presentación vamos a poder dilucidar algunas dudas, ¿no? No hay ningún problema. Entonces seguimos con el primer punto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la situación actual de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo estamos a la fecha a nivel nacional con respecto a la gestión de residuos sólidos municipales? Nosotros como sector recopilamos la información que las municipalidades reportan a través del CIGERSOL año a año y analizamos esa información, la sistematizamos y sacamos indicadores, datos numéricos que nos permitan saber año a año cómo va cambiando la situación respecto a la gestión y manejo de residuos sólidos en nuestro país, ¿no? Bueno, la generación de residuos sólidos municipales nacional, ¿no? Del año pasado, eh, tiene pues como mayor generadora Lima, ¿no? Eh, Luego
ya ciudades, regiones principales como Piura, La Libertad, Arequipa, ¿no? Pero como sabemos, en la capital es donde se centra la mayor cantidad de población y existe una mayor generación de residuos, ¿no? Al año 2022 aproximadamente se generan en nuestro país 23.166 toneladas de residuos sólidos cada día, ¿no? Esta generación de residuos, como dijimos, en Lima es poco menos de la mitad respecto al total nacional, ¿no? Casi el 44%, ¿no? Pero un poquito menos de la mitad de todas estas más de 23.000 toneladas se genera en Lima. Y bueno, la otra mitad está repartida entre todas las regiones que vemos según la gráfica del lado izquierdo, ¿no? Bueno, la generación de hecho se basa en población, ¿no? En diversos factores, usos y costumbres de la población, fechas festivas también, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, eso es bueno saberlo, ¿no? Siempre tener ese dato importante, cuánto se genera a nivel nacional día a día, más de 23.000 toneladas aproximadamente, ¿no? Y si queremos dimensionar estas 23.000 toneladas de residuos que se generan diariamente, equivaldría aproximadamente a llenar diariamente 4 veces el Estadio Nacional de abajo hacia arriba de puros residuos, ¿no? O sea, es bastante esta cantidad de residuos que se genera. Son 4 estadios nacionales, quizás todos conocemos cómo es el Estadio Nacional, hemos estado ahí o hemos visto por televisión, quizás por el internet. Es como si llenáramos 4 estadios tal cual, ¿no? De residuos todos los días. Eso es una generación bastante importante de residuos, ¿no? Ahora, hay que saber cómo se componen, ¿no? Estos residuos, de qué están compuestos, ¿no? Entonces, estos residuos que nosotros generamos en nuestro país, según el análisis de la información que se ha realizado el año 2022, menciona que en su mayoría son de tipología orgánica, ¿no? Casi el 57% es de los residuos que generamos todos los días es orgánico, es un poco más de la mitad. En el caso de inorgánicos, esto se eleva al 21.2%, ¿no? Casi una quinta parte también de los residuos que generamos son inorgánicos. No aprovechables, que son aquellos residuos que no tienen ningún tipo de potencial de valorización, son no aprovechables, ¿no? Estos son los que deberían ir a una disposición final adecuada, que equivalen al 14% y en una pequeña fracción son peligrosos, aproximadamente el 7%, ¿no? Ahora, de este análisis que vemos aquí de la composición y tipología de los residuos sólidos, nos damos cuenta que casi el 78.4% de los residuos generados tienen un potencial de valorización. ¿Y qué significa que tienen un potencial de valorización? Que son residuos que a través de procesos quizás físicos, químicos y biológicos pueden ser convertidos en insumos para nuevos productos, ¿no? O para nuevos procesos productivos. Entonces, de aquí radica bastante la importancia de la valorización de los residuos, ¿no? O sea, si bien vemos la composición básica de lo que generamos tiene potencial de valorización, entonces deben ser valorizados. Toda esta fracción del 78% de los residuos debería ir a un proceso de valorización, ¿no? Tanto los orgánicos como los inorgánicos, ¿no? Y mucho más los orgánicos, porque los orgánicos son más de la mitad, como dijimos, de los residuos que se generan, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un punto inicial de por qué nosotros como gobiernos locales tenemos que valorizar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está la valorización, ¿no? En nuestro país?
la valorización, de hecho, ya lo venimos trabajando, bueno, a través de los gobiernos locales, en sí ustedes los vienen trabajando desde el año 2014 en adelante, ¿no? Ya más o menos tenemos unos 8, bueno, espero que con unos 9 años, eh, que se viene trabajando ya la valorización en nuestro país, ¿no? Como vemos en las gráficas, la valorización está en un proceso de aumento, ¿no? Año a año se valorizan más toneladas. Eh, sin embargo, sin embargo, siempre es bueno hacer esa aclaración. El año 2022 se llegó a valorizar 148.559 toneladas, pero esta cifra solo representa el 1,8% del total de residuos valorizables, ¿no? Nosotros dijimos que más del 70% tiene potencial de valorización, pero solo valorizamos menos del 2%, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco todavía faltantes, ¿no? De poderle hacer más trabajo a poder valorizar mucha mayor cantidad de residuos sólidos, ¿no? De hecho, el camino todavía es largo, ¿no? Lo que buscamos es más que mejorar la disposición final, es mejorar la valorización, ¿no? Porque justamente la valorización ayuda a ser una, pues, de los puntos importantes que puede tener también en la transición hacia la economía circular que todos como país estamos buscando, ¿no? Eh, el año pasado se valorizaron un poco más de residuos inorgánicos, casi 78.804 toneladas, y los residuos orgánicos ascendieron a 69.754 toneladas, ¿no? Sería bueno que se valorice más residuos orgánicos, porque como dijimos, en la composición nacional, los residuos orgánicos son más de la mitad. Los residuos orgánicos son la quinta parte, pero igual es importante que ambos tipos de residuos se valoricen, ¿no? ¿Cuántas municipalidades llegaron a valorizar el año pasado? 644 municipalidades en el marco del programa de incentivos del 2022, ¿no? Por otro lado, la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Dijimos que en nuestro país se generaba cada día más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Esas 23.000 toneladas que se generan todos los días, pues tienen que ir a algún lugar, ¿no? Eh, y según la información que nosotros tenemos, eh, la gran mayoría de esos residuos va a una disposición en rellenos sanitarios, ¿no? Una disposición final adecuada, infraestructuras debidamente diseñadas para, justamente, valga la redundancia, disponer estos residuos, ¿no? No obstante, el 36,5 del total de residuos todavía no tiene este tipo de disposición final adecuada, no tiene por otro lado una disposición final inadecuada, ¿no? ¿Y por qué inadecuada? Porque se viene dando pues actualmente en la disposición de este tipo de residuos en áreas degradadas, ¿no? Botaderos, lo que comúnmente conocemos, ¿no? Entonces, eh, esta cifra la buscamos disminuir, ¿no? Ya los residuos sólidos, según normativa, deberían ser dispuestos adecuadamente, pero de hecho sabemos que es un proceso todavía largo, es un proceso que toma tiempo, entonces eh, hay que cambiar esta situación, trabajamos para eso, pero todavía existe, ¿no? Pero como vemos ahí, una pequeña fracción está ligada también a la valorización, ¿no? O el 1,8, como habíamos dicho, ¿no? Que al 2022 es lo que se viene valorizando de los residuos que se generan, y que esta cifra es la más importante que crezca, ¿no? Porque acuérdense que la disposición final tiene un periodo, ¿no? Tiene un plazo, ¿no? Las infraestructuras no son para siempre, ¿no? Si todos los residuos llegaran a este tipo de infraestructuras, que son los rellenos sanitarios, pues la vida útil de estos se acorta. Pero si sabemos que hay residuos que tienen potencial de ser valorizados en vez de ser dispuestos, podemos darle una mayor vida útil a nuestras infraestructuras, ¿no? Y bueno, ni hablar en el tema de botaderos, ¿no? Se supondría que ningún residuo debe llegar a un botadero, pero igual llegan,
pero igual, ¿no? Si los botaderos también, pues en algún momento pueden colapsar, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos mucho más en poder valorizar, aportamos más, ¿no? Que una disposición en relleno sanitario y mucho más, pues, que una disposición inadecuada, ¿no? Entonces, apuntamos a esto, ¿no? A que la valorización sea prioritario en los gobiernos locales a poder realizarlo. De hecho, nosotros como sector también fomentamos esta valorización y una de estas herramientas es el programa de incentivos, ¿no? Que nos ayuda justamente a nosotros a poder fomentar también que la valorización crezca en nuestro país. Bueno, hasta ahí hemos hablado de de la situación actual, de la gestión integral de residuos sólidos en nuestro país. Vamos a hablar de algunas, ya empezar a hablar un poco más del indicador 3.2, que es por lo que estamos aquí. Y vamos a hablar consideraciones generales primero de este indicador, ¿no? Bueno, ¿quiénes participan de este indicador? Todas las categorías municipales que están trabajando el programa de incentivos 2023, ¿no? Categorías A, B, C, D y E, ¿no? Hoy día estamos las tipo E de algunas regiones, ¿no? Grupo 2. Entonces, de hecho, para nosotros es importante estar atentos, conocer en qué consiste y qué cambios sobre todo han habido en este tipo de indicador, ¿no? ¿Qué más? El reporte se realiza mensualmente en el aplicativo informático del Compromiso 3, ¿no? Entre julio y diciembre. Esto, bueno, sigue manejándose de la misma manera que en los años anteriores. Se viene haciendo un reporte mensualizado a través de un aplicativo informático, al cual las municipalidades deben tener ya el acceso y para que puedan justamente reportar todo lo que se viene valorizando entre los meses de julio a diciembre, ¿no? Otro punto importante es referido a las visitas inopinadas, ¿no? Ya un par de años atrás, el Ministerio del Ambiente viene realizando visitas de campo inopinadas para justamente verificar que las municipalidades vengan realizando esta valorización de residuos sólidos orgánicos municipales como parte del programa de incentivos, como parte del compromiso. Y este año también va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Se van a hacer visitas de campo inopinadas, ¿no? Específicamente a las plantas de valorización que ustedes reporten, para poder verificar que se venga realizando la actividad de manera adecuada, ¿no? Y justamente estas visitas de campo inopinadas determinan el cumplimiento del indicador, que quiere decir que son vinculantes, ¿no? O sea, si mi municipalidad pues tiene esta visita de campo, eso va a influenciar en la calificación que se tenga al final del periodo, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pasamos a la importancia del indicador 3.2, ¿no? Que es la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. ¿Por qué es importante, no? Ya hemos hablado en la parte introductoria todos los datos, cuál es nuestra situación actual de la gestión integral de residuos sólidos a nivel de país, pero ¿por qué es importante valorizar, ¿no? O valorizar los residuos sólidos orgánicos sobre todo, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque esto corresponde a una responsabilidad de las municipalidades, ¿no? La valorización es algo que ya está debidamente normado, ¿no? Existe una ley de gestión integral de residuos sólidos, un reglamento, y establece que las municipalidades son competentes para fomentar e implementar los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, ahora denominados programa Recicla, en todo el ámbito de su jurisdicción, con la finalidad de facilitar la valorización de los residuos, ¿no? Y la valorización, pues, es un principio de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la norma establece o estipula como una responsabilidad específica de las municipalidades realizar la valorización, ¿no? ¿Qué más? La valorización de residuos sólidos orgánicos contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Sabemos que las características de los residuos orgánicos es un residuo que es fácilmente degradable, ¿no? Y al degradarse, los residuos orgánicos pues generan gases, ¿no? Principalmente gases metano, ¿no? Estos gases metano son gases, como ya lo sabemos, que afectan la capa de ozono y son
causantes de el cambio climático, ¿no? Y se le denomina, pues, gases de efecto invernadero, ¿no? Si los residuos orgánicos, pues, son dispuestos inadecuadamente, pues van a generar estos gases, ¿no? Pero si nosotros valorizamos residuos orgánicos, ayudamos justamente a que estos gases se reduzcan, ¿no? Y obviamente contribuimos a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, esto también es importante porque ahorita estamos viendo muchas consecuencias del cambio climático, ¿no? Con el tema de fenómeno del niño costero, algunas lluvias, sequías en algunas zonas, y todo esto es parte del cambio climático, ¿no? Ya científicamente está comprobado, ¿no? Las acciones humanas estamos viendo las consecuencias, ¿no? En nuestro planeta, en nuestro clima, ¿no? Entonces, podemos seguir apoyando, contribuyendo a combatir eso, bueno, a través de la valorización, ¿no? Es algo que también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro punto importante que es, por lo cual es la valorización de residuos sólidos orgánicos, es porque está sujeto a fiscalización ambiental por parte de la Autoridad de Fiscalización Ambiental. Obviamente, todo lo que ya esté normado está sujeto a una fiscalización, ¿no? Si nosotros no cumplimos las normas, pues estamos sujetos a fiscalización. Entonces, ya dijimos, la valorización está normada, es responsabilidad de las municipalidades, entonces también está sujeto a una fiscalización de que nosotros como municipalidades cumplamos con nuestra responsabilidad de valorizar. Entonces, esto también es importante resaltarlo. Obviamente no lo vamos a hacer por evitar una fiscalización, ¿no? Nuestra motivación debería ser otra, ¿no? Debería ser algo que justamente porque es bueno, ¿no? Porque ayuda a contribuir los gases de efecto invernadero, pero también es parte de una fiscalización, ¿no? Siempre tenemos ahí a la OEFA, que está yendo a verificar por lo menos una vez al año nuestras municipalidades y ver si estamos cumpliendo, pues, con nuestras competencias como gobiernos locales, ¿no? Y dentro de las cuales está también la valorización. Y por último, y ya lo habíamos mencionado al inicio, los residuos orgánicos representan más del 50% del total de los residuos sólidos. ¿Qué significa eso? Que si yo valorizo una mayor cantidad de residuos sólidos orgánicos, pues voy a evitar de que esa cantidad de residuos orgánicos que yo estoy valorizando lleguen a mis infraestructuras de disposición final, reduciendo su vida útil, o en el peor de los casos lleguen a un botadero, pues, ¿no? Entonces, es ahí este número, más del 50%, nos da que estos residuos tienen un gran potencial de valorización, ¿no? Y a la larga vamos a incluso hasta reducir costos, ¿no? Con respecto a la disposición final, con respecto a la recolección, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, es importante que también lo tengamos bastante en cuenta, este factor, ¿no? Como dijimos, en la primer ítem de la importancia de la valorización es responsabilidad de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades distritales y las provinciales, en lo que concierne a sus distritos cercados, son responsables de implementar obligatoriamente los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos, ¿no? Ahora se denomina programa Recicla, ¿ya? Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, igual programa Recicla, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada. Entonces, tenemos que implementar obligatoriamente, lo dice la norma, ¿no? Estos programas dentro de nuestro distrito para facilitar la valorización. Y de hecho, la recolección selectiva puede ser realizada por municipalidades de manera directa, por empresas operadoras o por las organizaciones recicladores formalizados, ¿no? Entonces, nosotros como municipalidad establecemos cuál va a ser el criterio para hacer esta recolección selectiva, ¿no? De nuestros generadores y poder valorizar nuestros residuos, ¿no? Nuevamente repito, el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva ahora se denomina programa Recicla, ¿no? De tal manera que ayude a estandarizar la aprobación de este tipo de instrumentos, ¿no? Ese cambio se dio este año, ¿no? Con una resolución ministerial número 098, ¿no? Bueno,
Vamos a pasar a los aspectos generales de la valorización de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa con respecto a la valorización, ¿no? Algunos aspectos técnicos importantes que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es la valorización, ¿no? La valorización consiste en la transformación química y o biológica y o recuperación de componentes y o materiales de residuos sólidos, ¿no? ¿A fin de qué? De obtener de manera total o parcial insumos, materiales o recursos que se incorporan en las actividades extractivas, productivas o de servicio, ¿no? Entonces, la valorización está ligada a una transformación química biológica o alguna recuperación de componentes o materiales de los residuos sólidos, ¿no? O sea, transformación química o biológica de los residuos sólidos o una recuperación de componentes y materiales de los residuos sólidos, ¿no? Todo eso se constituye valorización. ¿Para qué? Para que esta transformación química biológica transforme el residuo, ¿no? Valga la redundancia, en insumos, materiales o recursos que se van a incorporar en una actividad extractiva productiva de servicios, ¿no? Entonces, aquí en conclusión, el residuo ya no se constituye en residuo, porque cuando se valoriza se convierte en un insumo, ¿no? Para un proceso productivo, extractivo o de servicio. Eso es la valorización, ¿no? Ahora, se consideran operaciones de valorización aquellas que tienen por objeto obtener materias primas secundarias, ¿no? No se incluyen las operaciones vinculadas a la obtención de nuevos productos finales a partir de materias primas secundarias, así como aquellas actividades que conforme a las normas de la materia están comprendidas en la competencia de otros sectores, ¿no? O sea, en su mayoría la valorización lo que busca es convertir el residuo en un insumo, no en un producto final, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quizás con el compostaje es un poquito más diferente, porque obtenemos un producto final denominado compost, pero igual es a través de un proceso. Entonces aquí existen otros procedimientos que quizás se constituyen operaciones de valorización, pero generan insumos, estos insumos van a ser incluidos en otro tipo de actividades productivas, efectivas o de servicios, ¿no? Pero en su mayoría es eso, ¿no? No buscamos generar nuevos productos, ¿no? Eso no entra dentro de las operaciones de valorización, pero sí constituir el residuo, convertirlo en un insumo, ¿no? Para un proceso productivo que lo tome como su insumo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, lo establece la norma y lo define de esa manera, ¿no? Entonces, la valorización o las operaciones de valorización se pueden dar de dos tipos, materiales y energéticas. Materiales, eh, como por ejemplo el reciclaje, el compostaje, la bioconversión, entre otras alternativas que demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental, ¿no? Ahí está el compostaje, que es un tema más común que realizamos en nuestros gobiernos locales, y el reciclaje también, ¿no? Con el tema del- de los residuos inorgánicos, ¿no? Pero también existe una operación de valorización de tipo energética, ¿no? Que, como indica su nombre, su finalidad es aprovechar el potencial energético de los residuos y aquí ya están incluidos otros procesos, ¿no? Como el coprocesamiento, la coincineración, la pirólisis, la generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros, ¿no? Entonces acá es una finalidad mucho más de buscar las características o el potencial energético de los residuos, ¿no? Pero en su mayoría lo que nosotros realizamos es una operación de valorización material, ¿no? Ahora, pueden haber otras operaciones de valorización distintas a las que estaban establecidas en la normativa, pero tenemos que sustentarlas técnica, económica y ambientalmente, ¿no? Ante el ministerio para poder demostrar que pueden haber muchas más operaciones, ¿no? Entonces, eso la norma lo establece de esa manera, ¿no? Eh, Ahora, las operaciones de valorización en actividades principales que se realizan en infraestructuras adecuadas y autorizadas para tal fin, ¿no? Dichas infraestructuras pueden ser de titularidad de una empresa operadora o de una municipalidad. O sea, una operación de valorización se puede realizar como una actividad principal, pero en una infraestructura, ¿no? Adecuada y autorizada, ¿no? Ahora, estas infraestructuras, ¿quiénes la pueden implementar? Una empresa operadora o una municipalidad, no hay ningún problema, ¿no?
Por otro lado, existen operaciones de valorización que no necesariamente se dan en infraestructuras como tal, sino se dan como actividades complementarias, ¿no? Alguna instalación industrial productiva o de servicios, ¿no? Áreas de la concesión o lote de un titular de proyecto cuya actividad principal es la productiva o industrial, no constituye infraestructuras de valorización. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, existe una actividad principal, ¿no? Que dentro de su proceso tiene como componente complementario una planta de valorización o una planta de compostaje, por ejemplo, esta no se constituye una infraestructura, ¿no? Sino obviamente un componente complementario a esta actividad principal. En ese sentido, pueden haber operaciones de valorización que se den en infraestructuras, como otras que no se den en infraestructuras, pero se dan como una actividad complementaria a una actividad principal, ¿no? Eso hay que tenerlo también bastante en cuenta, ¿no? Entonces, en conclusión, la operación de valorización de residuos sólidos orgánicos puede desarrollarse en dos supuestos, ¿no? Como una actividad principal, y esta sí se tiene que dar en una infraestructura con todas las autorizaciones y consideraciones técnicas correspondientes, ¿no? O lo puedo hacer como una actividad complementaria, una actividad principal, una actividad productiva, extractiva o de servicio, que valoricen su residuo. Por ejemplo, una actividad recreativa, un área recreativa, que dentro de su área puede tener una planta de compostaje que valorice los residuos orgánicos de esta actividad principal recreativa y pueda también valorizar otro tipo de residuos orgánicos municipales, ¿no? Entonces, en este caso, esta planta de compostaje de esta área recreativa puede ser parte de una actividad principal y no necesita pues una infraestructura, ¿no? Pero si yo tengo como actividad principal la valorización, sí o sí necesito una infraestructura, ¿no? Eso es lo que establece la normativa. Ahora, las infraestructuras tienen que tener consideraciones generales, ¿no? Tiene que cumplir ciertas cosas que tienen que tener. Bueno, en primer lugar, toda infraestructura previa a la construcción e inicio de sus operaciones debe contar con un instrumento de gestión ambiental. Toda infraestructura, ¿no? Entonces, no se puede construir nada sin un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, aparte, una infraestructura tiene que tener una licencia de funcionamiento también, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero si yo tengo una planta o realizo una operación de valorización en una actividad complementaria, obviamente ya no es una infraestructura, así que esto se obvia, ¿no? ¿Qué más? Seguimos con las infraestructuras, ¿no? ¿Qué condiciones mínimas tienen que tener las infraestructuras? Bueno, no deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional, contar con canales para la evacuación de aguas de lluvias, ¿no? Implementar canales para la retención de efluentes, no obstaculizar el tránsito vehicular, el manejo de las descargas tiene que ser bueno, que se den en el alcantarillado sanitario, pues tiene que seguir los reglamentos de valores máximos admisibles, ¿no? Y disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación, ¿no? Obviamente esto es para las plantas o las infraestructuras de valorización. ¿Qué más? Estas infraestructuras pueden ser implementadas, ¿no? En colindancia o dentro de los terrenos en los que se encuentran las áreas degradadas por residuos sólidos. Aquí no hay que confundir, ¿no? Yo no puedo implementar una infraestructura de valorización encima del botadero, ¿no? Eso está prohibido, no se puede. No obstante, si yo tengo quizás un área degradada, ¿no? Obviamente va a haber una zona que está impactada por los residuos, porque ahí se vienen disponiendo los residuos, pero pueden haber terrenos colindantes que no tengan residuos y en los cuales yo pueda implementar este tipo de infraestructura, ¿no? O sea, no dentro del área degradada como tal encima de los residuos, sino colindante. O dentro de algún terreno que sea parte del área degradada, pero que no se cuente con presencia de residuos sólidos, ¿no? Eso es lo que la normativa ahora expresa, ¿no? Si es una operación de valorización como una actividad complementaria, dijimos, esta no se constituye como una infraestructura de residuos sólidos porque es una actividad complementaria. No obstante, si bien es cierto, no
tiene que presentar condiciones y características similares a las que se desarrollan en las infraestructuras de residuos sólidos en las que se lleva a cabo el o los procesos de valorización material y energética. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quizás tengo mi planta de valorización como parte de una actividad complementaria, pero igual tengo que tener ciertas consideraciones, ¿no? Porque igual estoy realizando un proceso de valorización, así que tengo que tener el tema de no obstaculizar el transporte vehicular, tengo que ver mis efluentes, tengo que captar mis aguas de lluvia. ¿Por qué? Porque al final es una operación de valorización, ¿no? Entonces tengo que tener en consideración también estas características, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente, pues tener un manejo adecuado de mis residuos sólidos orgánicos, ¿no? Ahora, también mencionamos que los generadores municipales de residuos sólidos orgánicos que generen más de 145 kilogramos de residuos día pueden realizar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados por ellos mismos o por otros generadores dentro de sus instalaciones, siempre que dicha operación no supere el máximo de 2 toneladas día de capacidad operativa. Sin contar con el registro de empresa operadora, el aprovechamiento de los residuos sólidos de otros generadores se realiza a través de convenios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un mercado puede tener una planta de valorización, ¿no? Si este mercado obviamente genera más de 145 kilogramos día de residuos orgánicos, y si no supera la capacidad máxima de 2 toneladas, puede valorizar sus residuos dentro de sus instalaciones y también valorizar residuos de otros generadores, ¿no? Obviamente sin pasar esta capacidad operativa de 2 toneladas, ¿no? Entonces, eso también es otra opción, como una actividad complementaria, ¿no? Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, ahí hemos visto ciertos aspectos técnicos de la valorización de los residuos sólidos orgánicos que nos establece la normativa, qué supuestos se pueden dar, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora sí hablamos específicamente del indicador 3.2. ¿Cuál es el objetivo en primer lugar? Incrementar la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales dispuestos adecuadamente a través del programa Recicla. ¿Quiénes lo realizan? Las municipalidades o a través de empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Que valorizan residuos orgánicos, ¿no? Entonces, eso es el objetivo, ¿no? Siempre, ¿el objetivo cuál es? Incrementar la cantidad de residuos que se valoricen. Eso es precisamente lo que se busca, ¿no? Ahora, si han revisado ustedes la documentación referida al compromiso 3, eh, acá hay un cambio importante que se ha dado, ¿no? Y si no lo han hecho aún, los invito a revisar la documentación. Ya posteriormente les van a compartir el website donde está toda la información referida al compromiso 3, incluyendo el indicador 3.2. Yo recomiendo que revisen, ¿no? Las fichas técnicas, ¿no? La guía también. Y posteriormente vuelvan a ver los videos que se van a colgar ya de las grabaciones de los talleres, para que tengan primero ustedes claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y evitar errores. Entonces, como mencionaba, un cambio importante ha sido de por sí el indicador, ¿no? O lo que era la valla, antes era valla, ahora es la meta, ahora se denomina meta, se da ahora en un proceso de porcentaje. Antes eran toneladas, ahora es porcentaje. Entonces quizás hemos revisado ya la ficha técnica y hemos visto algunas fórmulas. Perdón. Entonces, ahora nosotros, nuestra meta que tenemos que alcanzar a diciembre para poder cumplir con el compromiso 3, y bueno, y con este indicador 3.2, es que tenemos que alcanzar un porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados en nuestro distrito. ¿Cómo determinamos este porcentaje, no? En la fórmula que nos establece la ficha técnica del indicador, existen 4 variables bastante importantes, ¿no? Primero, ¿no? Vamos a señalar. Primero nos vamos a enfocar en la fórmula, ¿no? ¿Cómo determinamos el porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales que tenemos que nosotros alcanzar
como meta este año y que es lo que nos pide este indicador. Este porcentaje de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados se compone de 4 componentes principales, valga la redundancia. Primero, los residuos sólidos orgánicos valorizados. ¿Qué es esto? Es la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados de un distrito en toneladas. Este dato es un dato que se genera a partir de un histórico de lo que la municipalidad ha venido valorizando año a año, ¿ya? Entonces, esto no es un dato al azar, no es un dato que el MINAN haya querido poner porque lo puso y porque elegimos esta municipalidad, se me ocurre que valorice 100 toneladas, no. Este dato es de un análisis de un histórico de las cantidades de residuos sólidos que las municipalidades han venido valorizando año a año. Acuérdense que la valorización de residuos sólidos y orgánicos dentro de los programas de incentivos se viene dando desde el 2018 aproximadamente. Entonces ya hay cierta data, unos 4 años, ¿no? De data, donde se ha visto el potencial histórico que ha tenido la municipalidad y que ha ido valorizando año a año. Esto es los residuos sólidos orgánicos valorizados. Ahora, este segundo componente es la capacidad operativa, ¿no? Yo como municipalidad tengo que garantizar de que mi planta de valorización, infraestructura de valorización, como le queramos denominar, cuenta con capacidad operativa para poder valorizar los residuos que a mí me están solicitando en este porcentaje. Yo tengo que garantizar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro eso? Más adelante lo vamos a ver. Otro factor importante para determinar el porcentaje de residuos sólidos orgánicos que la municipalidad tiene que valorizar es la verificación en campo. Dijimos al inicio de la presentación que existen visitas de campo inopinadas. El MINAM va a realizar visitas de campo inopinadas a las municipalidades para poder verificar que estén realizando la valorización de sus residuos sólidos orgánicos. Y dijimos que estas eran vinculantes con el cumplimiento de la actividad. Y acá lo vemos. Dice, para la variable verificación en campo, las municipalidades que sean elegidas aleatoriamente para la verificación en campo, se le asignará un valor numérico de 0. Al inicio, todas las municipalidades que realizan este indicador de orgánicos van a tener en esta variable de campo 0. Ahora, si tu municipalidad es elegida para poder ser verificada con esta visita inopinada y se verifica que todo está bien, que la municipalidad viene valorizando sus residuos, etcétera, etcétera, este valor que es 0 pasa a ser 1, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha verificado en campo que verdaderamente vienes valorizando tus residuos sólidos, ¿no? Ahora, si tu municipalidad es elegida y se va a la planta y vemos que la planta aún no está implementada, que no se viene valorizando, etcétera, etcétera, este valor que inicialmente era 0 no cambia y sigue manteniendo 0. Y todo factor que se multiplica por 0 queda 0. Entonces, en ese caso, ¿qué existe? Un incumplimiento. Entonces, es bastante importante esta valorización, esta verificación en campo, por favor. Va a ser inopinada, o sea, no va a haber ningún tipo de aviso, o sea, es algo que es de sorpresa, pero nosotros trabajemos normalmente, ¿no? Y si nos vienen a verificar, bueno, mejor, ¿no? Para que vean verdaderamente lo que estamos haciendo, ¿no? Sin ningún problema. Y el denominador corresponde a la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales que se generan en un distrito, ¿no? Como dijimos, a nivel nacional, la generación de residuos sólidos orgánicos corresponde en un 70%. Este dato no se da en porcentajes, sino en toneladas, pero cada municipalidad, según lo que reporta en el CIGERSOL, según sus estudios de caracterización, ha determinado cuánto residuo orgánico genera, ¿no? Entonces, cuántas toneladas se genera de residuo orgánico, entonces eso corresponde al denominador. En ese sentido, el porcentaje de residuos sólidos orgánicos valorizados es
la cantidad de residuos que una municipalidad valoriza por su capacidad operativa, por su verificación en campo, entre el total de residuos sólidos que esta municipalidad genera, ¿no? O sea, lo que valorizo entre lo que genero me da el porcentaje del cuánto yo valorizo. Y esta corresponde lo que antes sabíamos que era la valla, ahora se denomina meta y es lo que nosotros tenemos que llegar a fin de año. ¿Cuánto me corresponde a mí? Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Ahorita estamos solamente explicando en base a qué estamos haciendo estos porcentajes. Ahora, ¿cómo yo sé cuántos residuos sólidos orgánicos municipales genero, ¿no? Bueno, esto se basa en la generación de residuos sólidos domiciliarios que se genera por día, multiplicado por todos los días del año, y multiplicado por el porcentaje de residuos sólidos orgánicos del 2021, que esto lo van a obtener del CIGERSOL. Acá hemos dejado en la presentación, y esta presentación por si acaso está en el website, ya les van a compartir el link. Ustedes van a poder entrar a este link y es un aplicativo, ¿no? Que nos indica cuántos residuos sólidos nosotros hemos venido, residuos sólidos orgánicos que venimos generando, ¿no? Por cada municipalidad. Obviamente estos son con datos del 2021, ¿no? Más o menos creo que yo lo tengo por aquí. A ver, déjenme ver si lo mostramos un momento. Ahí tengo este cuadrito. A ver, por ahí me confirman si lo llegan a ver. Donde hemos sistematizado toda la cantidad, todos los datos referidos a residuos sólidos que ustedes como distritos pueden tener de acuerdo a lo reportado por CIGERSOL. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver San Martín, ¿no? San Martín, yo busco aquí mi departamento, busco mi provincia Lamas, ¿no? Y quizás por ahí busco, no sé, pues, algún distrito, ¿no? Alguno que participe, vamos a suponer Tábalos, ¿no? Entonces, como vemos ahí, van cambiando los datos por cada distrito y, por ejemplo, este distrito, ¿no? Vamos a suponer que participe este distrito de la meta o del compromiso. ¿Cuánto genera de orgánico? Al año, 1959.11 residuos, ¿no? Todo está sistematizado, ¿no? Por ejemplo, buscamos otro distrito, colocamos acá borrar filtros, buscamos Piura, no sé, pues, provincia de Morropón, distrito de Morropón, ¿no? ¿Cuánto genera Morropón? Como distrito, 2009.18 toneladas al año. ¿De dónde se ha sacado estos datos? Del CIGERSOL, ¿no? De los años que vienen reportando las municipalidades, pero esta data es del 2021, ¿no? Todavía no tenemos data del 2022 porque recién se ha reportado hasta más o menos marzo, fines de marzo de este año, así que la data se está sistematizando. Entonces, eso hay que tenerla en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los residuos sólidos domiciliarios también saben que se obtiene de la generación per cápita de residuos domiciliarios multiplicado por la población, ¿no? Eso es algo que ya los que conocemos un poco residuos sabemos que es básico, por eso es importante también, y acá valga la redundancia, poder recalcar, que tengamos actualizados nuestros estudios de caracterización. Y si no tenemos un estudio de caracterización, busquemos la manera de poder formular e implementar estos estudios. ¿Por qué? Porque toda esta data nace de los estudios de caracterización. Si queremos reportar en el CIGERSOL, necesitamos un estudio de caracterización porque ese estudio nos va a dar información fehaciente, información primaria de la cantidad de residuos que nosotros generamos, ¿no? Tanto domiciliario, no domiciliario, especiales. Nos va a dar una GPC, nos va a dar la composición, en nuestro caso, cuánto es de orgánico, cuánto es de inorgánico, cuánto es de no aprovechable, cuántos son peligrosos, la humedad, la densidad. ¿Y para qué sirve el estudio de caracterización? Para formular otros estudios, otros instrumentos de gestión de residuos sólidos y hasta para formular proyectos de inversión, ¿no? Si queremos implementar un relleno sanitario, una planta de valorización, una infraestructura de valorización, necesitamos un estudio de caracterización. Entonces, yo recalco que es importante que actualicemos nuestros estudios de caracterización cada 5 años
Hay una guía para elaborar estudio de caracterización que el MINAN ha aprobado, y si no tenemos un estudio, por favor, pongámonos las pilas y pasemos a implementarlo, porque el estudio de caracterización es un estudio básico que todas las municipalidades tienen que tener, ¿no? La capacidad operativa, ¿no? Que es algo que también nosotros hablamos y que más adelante lo vamos a explicar a mayor detalle, pero ¿en qué se basa la capacidad operativa? La capacidad operativa se basa en el volumen total de pilas que yo voy a tener diseñada para poder valorizar en estos 6 meses, ¿no? ¿Cuántas pilas yo me proyecto a poder realizar para poder valorizar el porcentaje de residuos que a mí me han pedido? Multiplicado por la densidad, ¿no? Que normalmente es 0.5 toneladas por metro cúbico para aquellos que no tienen estudio de caracterización. Pero si yo tengo un estudio de caracterización donde tengo un valor mucho más exacto, puedo hallar también mi capacidad operativa, ¿no? Con mi densidad. Pero si no, podemos usar este dato referencial, ¿no? No hay ningún problema. Y el tiempo de valorización, ¿no? El tiempo de valorización es la cantidad de días, ojo, de días que demora mi proceso de compostaje o el proceso que yo haya optado para valorizar mis residuos orgánicos, ¿no? Multiplicado por el porcentaje de residuos sólidos orgánicos que nosotros generamos, ¿no? Hasta el año 2022. ¿No? Entonces, por ahí, acá están los datos de cómo poder más o menos hallar nuestra capacidad operativa, ¿no? Y eso también están en las fichas de los indicadores, ¿no? Y más adelante igual vamos a hablar de la capacidad operativa, ¿no? Cómo se reporta esta capacidad operativa. Entonces, en resumen, la operación de valorización se puede realizar, ya lo dijimos, en 2 tipos, ¿no? En infraestructuras de valorización debidamente autorizadas para tal fin y en actividades económicas, productivas, extractivas o de servicio que de forma complementaria cuentan con instalaciones para el manejo de sus residuos sólidos orgánicos, ¿no? Ya lo hemos dicho, ya hemos explicado, ya hemos visto que indica la norma. La verificación en campo, ¿no? Como dijimos, la variable verificación en campo, las municipalidades que sean elegidas aleatoriamente, ojo, aleatoriamente esto es por sorteo. No sabemos nosotros, ni siquiera nosotros sabemos a qué municipalidades vamos a ir y tampoco ustedes van a saberlo, porque es una verificación inopinada, ya lo dijimos. ¿Qué quiere decir inopinada? Que es una verificación que no se va a avisar, es una verificación sorpresa, por decirlo así. Y de hecho, a estas municipalidades que se vaya a ir, primero en la verificación en campo van a tener un valor de 0. Luego de la verificación, si se corrobora que todo está ok, que vienen valorizando, que vienen trabajando sus residuos orgánicos, cambia 1. ¿No? Entonces, ahí todo bien. Lo que no tenemos que llegar es a que nos pongan 0 en la verificación en campo. Porque si nos colocan 0, y como todos son multiplicaciones, acuérdense que todo se hace 0 y con eso existe un incumplimiento, ¿no? Ahora, va a haber algunas municipalidades a las cuales quizás no van a salir seleccionadas y ellas van a tener por defecto el valor de 1. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pero aquellas que van a ser seleccionadas y a las cuales se van a ir, lo que se busca es que si pasan la verificación en campo, cambien su valor numérico de 0 a 1, ¿no? Con tal de que puedan cumplir con la meta establecida. ¿Qué más? Para el cumplimiento de ese indicador se han dado 2 cortes, ¿ya? En 2 periodos de medición. El primer corte es el 15 de octubre del 2023 para los procesos realizados entre julio, agosto y septiembre. ¿Cuánto es el porcentaje mínimo de avance de la meta anual? El 50%. O sea, yo tengo que valorizar hasta mi fecha máxima de reporte o hasta mi corte, mi primer corte, el 50% de lo que a mí me han pedido valorizar. Y el segundo corte corresponde ya al corte final, que es el 23 de diciembre, donde yo voy a reportar lo que vengo valorizando entre octubre, noviembre y diciembre, ¿no? ¿Y cuánto es el porcentaje mínimo de avance? Bueno, el otro 50%, ¿no?
Ahora, para cumplir con el indicador, la municipalidad deberá, bueno, no es comercializar, valorizar como mínimo el 50% de la cantidad total de residuos a valorizar para el año 2023 en cada uno de los cortes, siendo obligatorio cumplir con la valorización mínima en los dos cortes, ¿no? Ahora, ingeniero, usted nos ha mostrado que ahora el cambio ha sido que ahora la valorización es en porcentaje, antes tenía toneladas y ahora porcentaje, pero no se compliquen mucho. Nosotros en la guía de cumplimiento, que ya está publicada, ya está en el website, se ha tratado de difundir a través de los grupos, está la meta en porcentaje, pero a su lado, para poderles facilitar la vida, hemos puesto también la meta en toneladas. O sea, la cantidad de toneladas que corresponde a ese porcentaje que nos están pidiendo. No se preocupen. Sé que a veces las fórmulas son un poco complicadas, pero nosotros ya hemos establecido cuántas toneladas cada municipalidad tiene que valorizar al primer corte y al segundo corte, ¿no? Eso ya lo van a poder encontrar en la guía de cumplimiento y acá también lo vamos a mostrar más adelante, ¿no? Entonces, pero más o menos igual hay que aprender a usar las fórmulas, ¿no? Siempre es importante. Ahí, y eso lo vamos a entender más aquí con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiene que cumplir esta municipalidad, la municipalidad provincial de Huánuco, el primer corte, ¿no? Ustedes cuando vean las metas que les corresponde a cada uno de ustedes van a encontrar una meta anual, ¿no? Que está establecida en porcentaje, porque como dijimos ahora el cambio ha sido que ahora se consideran porcentajes. La Municipalidad Provincial de Huánuco tiene que valorizar 26.205 por ciento, ¿no? De residuos. La meta, su primer corte, es el 50%, o sea, es 13.103%, y el segundo corte, el 13.103%, porque con eso hace 100%. Y si sumamos ambos porcentajes, nos da el porcentaje anual. Entonces, como yo sé que este porcentaje se basa en lo que se valoriza, ¿no? Lo que la municipalidad va a valorizar por mi capacidad operativa, por mi verificación en campo, entre la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales que genero. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Por ejemplo, en su primer corte, esta municipalidad valorizó 820 toneladas, ¿no? Entre julio y septiembre, ¿no? Julio, agosto y septiembre. Entonces, se reemplaza. 820 toneladas era lo que valorizó esta municipalidad entre julio, agosto y septiembre. Eso va aquí. Si cuenta con capacidad operativa, se le coloca 1, ¿no? Si no contara con capacidad operativa, acá va a ser 0 y todo se anula y no cumpliría. Pero esta municipalidad, si cuenta con capacidad operativa, aprobó la verificación en campo. Entonces, de lo que era 0 pasó a ser 1. Si no hubiera aprobado la verificación en campo, ¿qué valor iba a tener? 0. Entre la generación de residuos sólidos orgánicos, que para esta municipalidad del ejemplo es 6.218.06 toneladas. Reemplazamos, hacemos toda esta división y nos va a salir que esta municipalidad provincial de Huánuco, para el primer corte, valorizó el 13.187% de sus residuos sólidos orgánicos. ¿Supera la meta? ¿Cuánto nos dan como meta el primer corte? 13.103. Sí la supera. Entonces, cumple con este primer corte. Esto es lo que nosotros más o menos tenemos que ir dándole seguimiento para ver si estamos cumpliendo o no. Y así también el equipo evaluador del ministerio va a poder efectivizar esta operación para saber si la municipalidad cumplió o no cumplió, ¿no? Entonces, por eso es importante la capacidad operativa, la verificación en campo y sobre todo la cantidad de toneladas que estamos valorizando en cada corte, ¿no? Acuérdense que cada corte es 3 meses, ¿no? ¿No? Por ejemplo, otras casuísticas. ¿Qué pasa, ¿no? Con el mismo ejemplo, la Municipalidad Provincial de Huánuco. ¿Qué pasa si la municipalidad valoriza sus 820 toneladas muy bien entre los 3 meses, julio, agosto, septiembre, tiene su capacidad operativa muy bien, pero no aprueba la verificación en campo? Se mantiene el factor de 0. Entre la generación de sus residuos sólidos orgánicos que tienen el año, que es tanto, 6.218,
toda multiplicación que se da por 0, ¿qué nos da? 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la municipalidad no cumple con el primer corte. ¿Qué pasa igual? Si no cuenta con capacidad operativa, ya no es 1. ¿Ahora qué va a ser? 0. Y todo lo que se multiplica por 0 da 0. No cumple. ¿Qué pasa si la municipalidad no cumplió con las precisiones técnicas? Si nosotros no cumplimos con las precisiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, de valorizar nuestros residuos sólidos orgánicos en una planta y otras especificaciones que nos dan las fichas, pues lo que valoricemos no lo vamos a poder, no se va a contabilizar, ¿no? Si, por ejemplo, no reportamos mensualmente las fotografías fechadas georreferenciadas, entre otros aspectos técnicos, así valoricemos 1000 toneladas, no va a ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque no se valorizó tomando las precisiones técnicas que indicaba que mencionaba el indicador. Así que 0, por todo lo demás, también nos da 0, nos da un incumplimiento. ¿Qué pasa si la municipalidad no valoriza o valoriza una cantidad menor a lo que requería? Al inicio decíamos que esta municipalidad, valorizando 820 toneladas, sí cumplía su meta anual. Pero ¿qué pasa si no llega a 820 toneladas? Llegó a 700 nada más. Y cumplió con su capacidad operativa, cumplió con su verificación en campo. Pero si hacemos la división, ¿a cuánto llega? A 11.257%. ¿Cuánto era su meta corte 1? 13.103. No llega a la meta corte, así que también existe un incumplimiento. Acuérdense, esto es lo mínimo que tenemos que nosotros valorizar al primer corte. Bueno, en caso, cada municipalidad tiene un porcentaje diferente, ¿no? En este caso es en la Municipalidad Provincial de Huánuco como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nosotros tenemos que cumplir obligatoriamente con los dos cortes. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimamente tenemos que valorizar esto en el primer corte y esto en el segundo corte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta municipalidad, seguimos con la Municipalidad Provincial de Huánuco, tiene como meta anual 26.205%, meta corte 1 13.103 y meta corte 2 lo mismo. Esta municipalidad, por ejemplo, en un caso, valorizó 13.500%. ¿Superó su corte 1? Sí, porque era 13.103 y ellos hicieron 13.500. Correcto. En el segundo corte hizo 13.200. ¿Superó su meta de corte 2? Sí, superó porque era 13.103 y ellos hicieron 13.200. Correcto. ¿Cuánto sumado da esto? 26.700%. ¿Superó su meta anual? Sí, porque era 26.205. Correcto. Entonces la municipalidad valorizó lo mínimo solicitado en cada corte y hasta un poquito más, ¿no? Entonces cumple. Pero ¿qué sucede si la Municipalidad Provincial de Huánuco en el primer corte no llegó a su meta corte, que era 13.103, y solo llegó a 11.23 o 11.230? Acá ya hay un incumplimiento. Pero en el segundo corte sí superó su meta corte, 13.800. ¿Cuánto era su meta corte en el segundo? 13.103, porque es idénticamente lo mismo. Si sumamos ambos cortes, nos da 25.030. ¿Llegó a su meta anual? No llegó, porque su meta anual era 26.205 y le faltó un poco más de 1%. ¿Qué pasó? La municipalidad no valorizó lo mínimo solicitado en el corte 1, claro, porque acá se descuidó, ¿no? Tenía que llegar al 13%, 13.103% como mínimo, solo hizo 11. Correcto. Entonces, no cumplió. Perdimos el compromiso 3 de orgánicos. Bueno, el indicador 3.2 de orgánicos. Otro caso. En el primer corte, la municipalidad valorizó 13.800. ¿Superó su corte 1? Sí, lo superó. Muy bien. Cumple. Pero en el segundo corte se descuidaron y valorizaron 11.230. ¿Cuánto eran? 13. Igual sumado, nos da 25.03. No superamos nuestra meta anual. ¿Qué pasó? No valorizamos lo mínimo en el segundo corte.
no cumplimos. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros no cumplimos con alguno de los mínimos que nos dan en cada corte, nos arriesgamos a perder todo el indicador. ¿Ya? O sea, de este número y de este número no podemos bajar. Tenemos que hacer un poco más si queremos, pero no bajar de ninguno de los dos cortes. Otro caso. La Municipalidad Provincial de Huánuco, como ejemplo, en el primer corte hizo 11%. ¿Cuánto era su corte? Su meta corte, 13.103. Hizo muy bajo, 2% menos. Incumplimiento. Pero dijeron, bueno, en el segundo corte nos nivelamos y superamos incluso. Y superaron, hicieron 20%. ¿Cuánto era su meta mínima de corte 2? 13.103, hicieron 20%. Si sumado da 11 más 20, 31%. ¿Qué dijimos? ¿Cumplió? No cumple. ¿Por qué no cumple, ingeniero? Si superó su meta anual. Si bien es cierto, la municipalidad superó o valorizó su meta anual, pero no valorizó lo mínimo en el corte 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no valorizo lo mínimo, así en el segundo corte yo valorice 50% y sumado me dé más de mi meta anual, no voy a aprobar. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tengo que valorizar este mínimo en mi corte 1 y en mi corte 2. Vemos el otro caso. En el primer corte la municipalidad valorizó 20%. ¿Cuánto era su mínimo? 13. Uf, lo recontra superó. Entonces dijimos, bueno, ya estamos tranquilos. En el segundo corte, bueno, nos relajamos porque ya hemos superado un montón el primer corte, así que en el segundo solo valorizamos el 11%. ¿Cuánto era su mínimo? 13%. 13.103. Pero valorizaron 11. Bueno, igual, sumado nos da 31%, así que superamos la meta anual. Ya cumplimos. Falso. No cumple. ¿Por qué? Porque nuevamente repetimos, las municipalidades están obligadas, a valorizar lo mínimo que les establece la meta corte 1. O sea, si tu mínimo es 13.103%, eso mínimo tienes que valorizar. Si quieres puedes superar, no hay ningún problema, pero en ambos cortes tú tienes que obligatoriamente valorizar lo mínimo. 13.103, 13.103. No es que en uno sí supero y en el otro no, y igual voy a pasar. No. Así sumes más que tu meta anual, no vas a cumplir. Por último, un caso más. En el primer corte, la municipalidad tenía que valorizar 13.203%, solo valorizó 11.530. No cumplió. En el segundo corte, tampoco, 12%, tenían que ser 13.103. 12%, no cumplieron. Si sumamos 11 y 12, nos va a dar 23.530%. Obviamente no llegamos a nuestra meta anual, pues no valorizamos lo mínimo ni en el corte 1, ni en el corte 2, ni en la meta anual, así que no cumplimos, ¿no? Entonces, para cumplir, repito, y esto no nos olvidemos, mínimamente tenemos que cumplir cada uno de las metas corte, 13.103 y 13.103. Si queremos, podemos valorizar más, mejor, pero no debemos de bajar en ninguno de los cortes de este porcentaje. ¿Por qué? Porque si en uno de aquellos no llegamos a la meta corte mínima, no vamos a cumplir con este indicador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pasos para el cumplimiento del indicador 3.2. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Bueno, ahorita esta es una línea de tiempo. Estamos en los talleres, ya este es el último taller, 26 de junio. Y en julio arrancamos. En julio, agosto y septiembre es el primer periodo de trabajo que se va a tener, el primer corte. Y acá tenemos que reportar la cantidad mensual de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales que ingresan al proceso de valorización, incluyendo el registro fotográfico, fechado y georreferenciado. Reporte de la cantidad mensual, señores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que esperar hasta el primer corte, hasta la fecha máxima para yo reportar. Si yo valorizo julio, los primeros días de agosto ya debo estar reportando mi valorización de julio. Valorizo agosto,
los primeros días de septiembre ya debo estar reportando lo que valorice en agosto. Valorizo septiembre, los primeros días de octubre ya debería estar reportando lo que valorice en septiembre. Por eso damos una fecha más o menos del 15 de octubre como primer corte. ¿Por qué? Porque damos unos días para que la municipalidad pueda reportar lo de septiembre. Entonces, el reporte es mensual. Si no, no reportamos mensual, señores, muchas municipalidades no han cumplido porque se han confiado en esperar hasta el último día, hasta a la fecha máxima del corte, hasta el 15 de octubre, por ejemplo, y el 15 de octubre se fue el internet, se nos perdió la documentación, cometimos errores en reportar y no cumplimos. Entonces, reportemos mensual, por favor. Y asimismo tenemos que subir la ficha de operatividad y capacidad de la planta, que eso ya lo vamos a explicar más adelante. El segundo corte corresponde a lo trabajado, la valorización entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuándo es el segundo corte? 23 de diciembre del 2023. Entonces aquí nosotros vamos a tener que trabajar en octubre, reportar los primeros días de noviembre, trabajar noviembre, reportar los primeros días de diciembre. Y si queremos, podemos más o menos ver hasta qué fecha de diciembre vamos a valorizar, ¿no? Pero hay que acordarnos que el 23 ya tenemos que tener todo listo y obviamente haber superado nuestra meta de corte para poder reportar el 23 de diciembre, ¿no? Entonces, esta es más o menos la línea de tiempo, ténganla bastante claro, ¿no? Ahora, los pasos para el cumplimiento del indicador. Son 8 pasos, vamos a hablarlos rápidamente, ¿no? Primero, la planificación. La valorización es una actividad operativa, ¿no? Que tiene que ser debidamente planificada. Toda actividad municipal tiene que tener una planificación, ¿no? Primero un análisis situacional, ¿no? Recomendar pues que la municipalidad planifique las actividades, procesos, qué insumos va a necesitar, y sobre todo el financiamiento, ¿no? Porque esta es como dijimos, es una actividad operativa que necesita recursos tanto humanos, económicos, herramientas, materiales. Entonces yo tengo que solicitar una asignación presupuestal para poder realizar mis trabajos de aquí a diciembre, ¿no? Ahora, esta asignación presupuestal tenemos que nosotros trabajar con el área de planeamiento y presupuesto para que se puedan programar sus presupuestos correspondientes en el programa presupuestal 036, ¿no? En la actividad 561.60 correspondiente a la valorización de residuos sólidos municipales, ¿no? La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la debida aprobación, nos va a asignar los presupuestos en esta actividad y de aquí nosotros vamos a poder ir sacando los recursos para nuestras actividades de valorización de todo este año. Ahora, para saber cuánto ellos nos tienen que asignar presupuestalmente, tenemos que nosotros determinar los costos, ¿no? Y esto es algo que ya se ha venido trabajando el año pasado, ¿no? Hay que más o menos mapear qué costos están asociados a nuestros procesos de valorización, cuánto personal vamos a necesitar, qué herramientas, qué necesita nuestra planta implementar, ¿no? Si necesitamos ampliar la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar costeado, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente el área de planeamiento y presupuesto nos va a decir, ya está bien, yo te puedo asignar un presupuesto, pero ¿cuánto necesitas? No sé. Entonces, hay que hacer este ejercicio, ¿no? Aunque sea de forma no precisa, pero por lo menos tener un monto, ¿no? Porque nos van a preguntar, ¿cuánto necesitas? Está bien, bacán, ya valoricemos todo, sí, sabemos que tienes que cumplir el compromiso, todo perfecto, pero ¿cuánto necesitas? Si no lo tenemos mapeado, lamentablemente no. Quizás nos asignen un presupuesto, pero no va a ser lo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces esto es importante también. Ahora, ¿qué acciones preliminares para la valorización tengo que tener en cuenta? Bueno, tengo que hacer algunas acciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo que requerir bienes, ¿no? Para el personal que va a trabajar en la planta, sus equipos de protección, ¿no? Necesito una balanza porque tengo que pesar diariamente cuántos residuos ingresan a la planta, qué herramientas, materiales, insumos, etcétera. Todas estas acciones administrativas las tengo que tener en cuenta para solicitarlas, ¿no? Acuérdense que toma tiempo, entonces hay que irlas planeando, ¿no? ¿Y qué acciones operativas? Bueno, implementar mi programa Recicla, ¿no? Mi programa de segregación en la fuente, ¿no? ¿Dónde voy a hacer la recolección selectiva? ¿Quién lo va a realizar? Yo mismo como municipalidad voy a trabajar con una empresa operadora.
Y no lo sé, ¿no? Entonces, estas acciones operativas y las administrativas tienen que tenerse en cuenta antes de poder valorizar. Y de hecho, la valorización se basa en un instrumento un poquito más grande que ya le hemos dicho que se denomina programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, ¿no? Que antes se denominaba programa bueno, que ahora se denomina, perdón, programa recicla, ¿no? Si no contamos con este instrumento, hay que irlo elaborando, porque ya este es un cumplimiento normativo que tenemos que hacer, y existe una guía también para poder implementar y formular y aprobar este programa, ¿no? ¿Para qué sirve este instrumento? Para formular estrategias que nos ayuden a la segregación en la fuente, diseñar la recolección selectiva de los residuos, en este caso orgánicos, también si queremos los inorgánicos, trabajar con inorgánicos, también lo podemos hacer, lo podemos considerar en este mismo programa. Y definir acciones pues para garantizar el aprovechamiento de los residuos, ¿no? Ya sea la valorización de los orgánicos o en todo caso los inorgánicos, ¿no? Entonces este instrumento es importante que lo tengamos como municipalidades, todas las municipalidades lo tienen que tener, lo tienen que formular y lo tienen que aprobar. Y este instrumento nos sirve a nosotros de base para todas las acciones de valorización que realicemos cada año, ¿no? ¿Qué más? En el caso de trabajar con empresas operadoras, para aquellos que tienen pensado trabajar con empresas operadoras, en el aplicativo informático, cuando ya después de esta exposición no van a hablar del aplicativo, cómo reportar en el aplicativo, van a tener que consignar el nombre de la empresa operadora, el número del registro autoritativo. ¿Por qué? Porque para que una empresa operadora se constituya como tal, el MINAN le brinda una autorización, que se denomina registro autoritativo. Si no tiene registro autoritativo, no se considera empresa operadora. Y mucho menos ni siquiera lo van a poder reportar porque en el aplicativo no les va a aparecer la empresa operadora. Si es una empresa operadora autorizada por el MINAN, en el aplicativo automáticamente les va a salir. No necesitan ni siquiera ustedes digitarlo, lo van a seleccionar. Pero si no es una empresa operadora, ni lo van a ver en el aplicativo. Y nos van a decir, ingeniero, pero no encuentro mi empresa operadora. Bueno, ¿está seguro que es una empresa operadora? ¿Tiene registro autoritativo vigente otorgado por el MINAN? No, no tiene, entonces no es empresa. Estás trabajando con cualquier otra empresa, menos una empresa operadora, ¿no? Y obviamente tienes que tener un contrato, un convenio, ¿no? A través del aplicativo informático, ¿no? Todo esto lo vas a reportar en el aplicativo informático. Si quieres saber qué empresas operadoras hay en tu localidad, ¿no? O con alguna que quizás ya vienes trabajando y quieres estar seguro de que es una empresa autorizada por el MINAN, ahí te vamos a dejar el link para que tú la puedas verificar, ¿no? Ahí están todas las empresas operadoras que tienen registro autoritativo vigente y en la cual tú puedes corroborar que sea una empresa operadora. Sensibilización y capacitación, ¿no? Es importantísimo la sensibilización, la capacitación a nuestros generadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a entregar nuestros residuos, ¿no? Para poder valorizarlos, ¿no? Entonces, ellos te van a preguntar por qué, para qué es esto, de qué sirve. Entonces, tú tienes que poder explicarles, sensibilizarlos y capacitarlos, ¿no? De tal manera que ellos participen como actores principales en los programas Recicla. ¿Hay que empadronarlos? Sí, hay que empadronarlos. De hecho, el empadronamiento nos ayuda a nosotros a poder saber con quiénes trabajamos, cuántos generadores, de qué tipos trabajamos y poder ir incrementándolos poco a poco, ¿no? Este empadronamiento está dirigido a los participantes tanto de viviendas, comercios, mercados, entre otros generadores, ¿no? Y de hecho nos va a ayudar a nosotros a poder plantear nuestra jornada de trabajo, porque vamos a saber cuántos generadores tenemos, cuánto personal requerimos para hacer la recolección selectiva y cómo va a ser el traslado del personal a las fuentes de generación, ¿no? En qué zonas estamos trabajando, cómo los vamos a distribuir y sobre todo las distancias, ¿no? Las distancias, ¿por qué? Porque acuérdense que estos son residuos orgánicos que tienen un tiempo de degradación. Yo tengo que saber recolectarlos y llevarlos a la planta y ver más o menos mis distancias, mis tiempos para evitar que estos residuos se deterioren también, ¿no? Si no, no los voy a poder valorizar. Ahora, ¿qué participantes tengo que considerar en mi valorización de residuos sólidos orgánicos? Principalmente áreas verdes, ¿no? Puedo valorizar mis residuos de mis áreas verdes, ¿no? Públicas, parques, jardines, etcétera. Sí, pueden ingresar. Residuos orgánicos de mercados municipales también pueden ingresar sin ningún problema. Y de domicilios, ¿no? En caso sea factible, ¿no? Entonces,
tengo que empadronarlos, registrarlos, y a fin de administrar la información sobre la cantidad de predios, pues, ¿no? Cuántos generadores tengo trabajando, ¿no? Y aparte el aplicativo más adelante van a verificar que nos va a pedir la cantidad de tipo de generador con el que venimos trabajando. Entonces, ese dato es importante tener. Ahora, la recolección selectiva, ¿no? Y ya pasando a la valorización, tengo que primero saber cuántos residuos voy a valorizar. ¿De dónde puedo sacar eso? De mi estudio de caracterización. Repito, si ven ahí, este estudio es muy importante que lo tengamos. Sirve de base para muchas cosas. Y sobre todo poder saber cuál es la composición física de mis residuos. Cuánto es orgánico de lo que yo genero en mi distrito, cuánto es orgánico. Más del 50, menos del 50. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a saber cuántos residuos necesito valorizar mensualmente y por todos estos 6 meses. Por eso voy a proyectarme, ¿no? Necesito valorizar en estos 3 primeros meses unas 20 toneladas, correcto. ¿Cuántos generadores voy a tener que tener? Tantos, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros a poder proyectarnos. Y también cuál es la demanda y uso del producto que vamos a obtener, ¿no? Tenemos que identificar zonas de intervención, ¿no? ¿En qué zonas voy a trabajar? ¿En qué zonas tengo bastantes áreas verdes? Bacán. Eso va a ser una primera zona de intervención. ¿En cuántas zonas quizás tengo por ahí un mercado? ¿Puedo trabajar con el mercado? Sí, puedo trabajar con ellos. ¿Y en cuántas zonas tengo domicilios que están propensos a poderme dar sus residuos, ¿no? Porque ya los he capacitado, porque ya vienen trabajando años conmigo, entonces ahí también tendría que trabajar. Tengo que pues dividir la zona de intervención en sectores, ¿no? Para poder hacer mi recolección selectiva, con qué frecuencia les voy a recolectar, ¿no? Para evitar pues de que tampoco el generador no va a tener pues sus residuos orgánicos ahí guardados una semana, ¿no? Porque obviamente se le va a deteriorar, van a empezar a haber olores, vectores, moscas, y ya no va a querer brindar, ¿no? Entonces yo por eso tengo que capacitarlos y decirles, mira, vecino, tal día voy a venir a recolectar tus residuos orgánicos, si es del día o del día anterior, no hay problema, yo lo recojo, pero tampoco lo voy a tener ahí pues esperando 7 días, ¿no? Porque lo que va a hacer es simplemente tirarlos al camión municipal, ¿no? Y establecer pues mis rutas de traslado, mi ruta de recolección y mi ruta de transporte hacia la planta de valorización. La municipalidad puede desarrollar la valorización de residuos sólidos orgánicos a través de diversas tecnologías que existen, como el compostaje, el humus, el biogás, el biochar u otra tecnología que sea sustentada técnicamente, ¿no? Entonces, existen diversas tecnologías, hay que escoger la que más nos acomode, puede ser la combinación de una o más tecnologías, no hay ningún problema, pero hay que tenerlo claro, ¿qué vamos a hacer, no? La verificación y el reporte de la capacidad operativa. Esto es importantísimo, ¿no? Como dijimos, la capacidad operativa la municipalidad tiene que sustentar de que tiene una planta con la suficiente capacidad operativa para el proceso de valorización durante los 6 meses. Esto también se va a verificar, obviamente, en la visita de campo, ¿no? Entonces, en esta capacidad operativa yo tengo que tener un nombre de mi planta, designarle un nombre, el que nosotros queramos, de qué administración va a ser, si administramos nosotros directamente la planta, lo administra un tercero o lo administramos en conjunto con un tercero que puede ser una administración mixta, ¿no? Pero si la planta la administramos nosotros como municipalidad, bueno, es una administración directa, ¿no? Si la administra un tercero, por ejemplo, una empresa operadora de residuos sólidos, también, ¿no? Es una administración tercerizada. ¿Dónde se ubica la planta, no? Una dirección, una referencia. ¿Cuántos trabajadores tengo en mi planta? ¿Qué tecnología estoy utilizando? ¿No? Compost, humus, biochar, la combinación de compost más humus, no lo sé. El tiempo de valorización. Y aquel tiempo es importante que lo consignemos en días. O sea, muchos han fallado el año pasado en la capacidad operativa porque consignaban el tiempo en meses o en años. Hasta en años hemos visto. Entonces, el tiempo se denomina en días. Ese es la unidad con la que tenemos que trabajar. 120 días, 90 días, 40 días, hasta 30 días incluso, ¿no? Con algunos mecanismos eficientes, etc.
Y la capacidad operativa, ¿no? Cuántas pilas voy a tener, cuántas tengo ahorita con residuos, cuántas pienso tener al final de mi valorización, etcétera, etcétera. Asimismo, se debe adjuntar la ficha operativa, la ficha de operatividad y capacidad del proceso de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales que incluya un registro fotográfico, fechado y georreferenciado con coordenadas UTM de la planta, ¿no? Y sobre todo de las pilas de valorización. Como vemos ahí en la imagen, un ejemplo, debidamente fechado y con las coordenadas en UTM, ¿no? ¿Dónde puedo ver esta ficha, este modelo de ficha? En la guía de cumplimiento, en el anexo 4 está la ficha que ustedes tienen que completar con información general. Nos va a pedir el número de ubigeo, la meta anual en porcentaje, ¿no?, que tenemos para valorizar este año, el nombre de nuestra planta y cuándo estamos llenando, ¿no? ¿Qué fecha la hemos llenado, ¿no? Acuérdense que esta ficha tiene que ser antes del primer corte, ¿no? Antes del 15 de octubre, presentada a través del aplicativo. Primero, capacidad operativa de la planta, ¿no? Nos van a pedir el número de pilas, ¿no? Pila 1, el ancho de la pila. Allá, dimensiones actuales de las pilas de valorización. ¿Cuáles son estas? Estas son las pilas que actualmente ya cuentan con residuos. O sea, al momento de yo hacer mi ficha de operatividad, obviamente voy a ir a mi planta y voy a tener quizás ya una, dos, tres, no sé cuántas pilas ya con residuos valorizándose. Entonces, tengo que medir el ancho, el largo y el alto. Haciendo la multiplicación, obviamente cada medida es en metros. Si por ejemplo, no voy a trabajar con centímetros, ¿no? Si el alto es 1.5 metros, ¿no? Todo es en metros. Multiplicando el ancho, el largo y el alto, me va a dar un volumen en metros cúbicos, ¿no? Quizás yo tengo 1, 2, 20 pilas, no sé, trabajando, voy a sumar todos los volúmenes y me va a dar un volumen total. Estas son las dimensiones actuales. Las dimensiones de diseño son las pilas que yo tengo actualmente valorizando más las que pienso implementar, ¿no? Porque obviamente a diciembre yo voy a tener que tener espacio también para seguir valorizando. Entonces voy a considerar también el ancho, el largo y el alto de esas pilas que a futuro voy a poder implementar. ¿Y qué nos da la capacidad operativa? Las pilas que tienen residuos más las que faltan implementar con residuos. Eso me va a dar mi capacidad operativa total. Voy a firmar, ¿no? El responsable del área de gestión y manejo de residuos sólidos, firma, nombre, apellido, DNI y cuándo está firmando. ¿Cuándo tengo que presentar este anexo 4? A través del aplicativo hasta antes del primer corte, que es el 15 de octubre del 2023. Si yo no presento esta ficha de capacidad operativa hasta esta fecha, lo que haya valorizado en julio, agosto, septiembre, simplemente no va a ser validado. O sea, no lo van a considerar. O sea, es como que hubiéramos valorizado 0. ¿Por qué? Porque no presentamos nuestra ficha. Entonces, hay que tener en cuenta, esto es importante, por favor. Acuérdense que la capacidad operativa también es un factor que es parte de la fórmula, ¿no? Y si nos ponen 0, todo se hace 0, ¿no? Entonces, las dimensiones actuales de las pilas dijimos que son las que ahorita tienen residuos. Tengo que medir el largo, el alto y el ancho. Y las dimensiones de diseño son las que a un futuro voy a implementar. Igual medirles un largo, un alto y un ancho aproximado que más o menos van a ser casi las mismas, ¿no? Pero igual las voy a considerar. Con esto yo demuestro de que actualmente tengo residuos valorizando, pero también voy a seguir haciéndolo a lo largo del año porque cuento con espacio suficiente y capacidad suficiente para seguir valorizando. Entonces, como dijimos, ¿no? Acá hay un ejemplo. Las camas, lo que está punteado en amarillo. Las pilas es donde efectivamente van los residuos, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía, que la vamos a tomar como modelo, como ejemplo, tenemos en nuestro anexo 4 dos dimensiones que nos piden, ¿no? Las dimensiones actuales de las pilas. ¿Qué dijimos? Que estas son las que tienen actualmente residuos a la fecha de la verificación que estamos yendo a hacer a nuestra planta, ¿no? Nosotros para hacer esta ficha, ¿no?
Entonces, acá según el ejemplo, ¿cuáles son las pilas que tienen residuos? La 9, la 2 y la 3. Correcto. Voy a medir el ancho, el largo y el alto. Y multiplicándolo en metros me va a salir un volumen de cada pila en metros cúbicos. Si sumo, me va a salir el volumen actual de las pilas que tienen residuos o de las dimensiones actuales de las pilas de valorización. Pero también me piden las dimensiones de diseño. ¿Cuáles son las dimensiones de diseño? Las dimensiones de las camas que contienen las pilas operativas, o sea, de las que tienen residuo, más las camas que pienso implementar o las que no están operativas, ¿no? En este ejemplo, yo tenía la 2, la 3 y la 9 con residuos, pero también tengo para implementar la cama 1, la cama 8, la cama 7, la cama 6, la cama 4, la cama 5. Entonces, todas esas pilas o camas sumadas, ¿no? Bueno, más que todas las camas sumadas, me va a dar mi capacidad operativa final. Y eso va a determinar que yo tenga o no tenga una capacidad operativa. ¿Por qué? Porque obviamente no es que yo solo valorice en 3 lugares y ahí se llenó mi planta. ¿Eso qué quiere decir? Que y después, ¿dónde voy a valorizar? Si una pila o una cama, o una pila más que todo, demora pues un tiempo, ¿no? En degradarse, en formarse compost, mínimo 30 días aproximadamente, ¿no? Puede durar más, 90 días. Y en esos 3 meses adicionales, ¿dónde vas a valorizar? ¿Qué quiere decir? Que no tienes capacidad operativa. Pero si todavía tengo espacio suficiente para ir haciendo más camas o más pilas, entonces voy a demostrar mi capacidad operativa. Entonces, la municipalidad pues tiene que acreditar la ficha de operatividad y capacidad de la planta, ¿no? Del proceso de valorización de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Y para eso va a utilizar el anexo 4, ¿no? Que está en la guía del cumplimiento del compromiso 3. Repetimos, esta ficha con las evidencias fotográficas deberán reportarse a través del aplicativo hasta el 15 de octubre, ¿no? Incluyendo el registro fotográfico fechado y georreferenciado, ¿no? ¿No? Eso es importante. Luego, yo tengo que reportar mensualmente la cantidad de toneladas que estoy valorizando, ¿no? De residuos sólidos orgánicos que ingresan al proceso de compostaje, ¿no? U otras alternativas de valorización de acuerdo a la meta establecida en el anexo 5, ¿no? En el anexo 5 de la guía pueden ustedes encontrar un link donde le va a salir un cuadro y ahí les va a aparecer el porcentaje de cada corte que tienen que ustedes alcanzar y al costado la cantidad de toneladas que tienen, que corresponde a cada corte, ¿no? A cada porcentaje. Ahora, cuando yo reporte en el aplicativo, ya más adelante les van a explicar, ¿qué voy a tener que consignar? El mes que estoy reportando, o sea, si es de julio, julio. La cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales recolectados, ojo, recolectados primero. Luego, la cantidad total de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados, la cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados provenientes del mantenimiento de áreas verdes. Este es un dato específico que ya lo vamos a explicar. También cuando expliquen el aplicativo les van a poder dar más detalle, pero acá tenemos que colocar cuánto valorizamos del total, cuánto valorizamos proveniente de áreas verdes, nada más, ¿no? Que es un dato que lo podemos tener sin ningún problema. Cuánto producto obtenemos, o sea, cuánta cantidad de compost generamos ya al final de todo el proceso, adjuntar nuestra fotografía fechada y georreferenciada y nuestras fuentes de generación. O sea, nos van a preguntar cuántos domicilios participan en ese mes, cuántos áreas verdes, o cuántos mercados quizás, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que reportar y a qué corresponde mi meta corte 1, meta corte 2 y mi meta anual? Lo vamos a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo en un mes he recolectado 700 toneladas de residuos sólidos orgánicos. Pero hay que considerar que a veces la segregación no es al 100% bien realizada, ¿no? Si en tu distrito se da al 100% y todo está ok, perfecto, ¿no? O sea, todo lo que recolectas va a tu proceso de valorización.
Pero en todos los casos no es así, porque ahí vamos a encontrar algunas bolsas, algunos residuos inorgánicos o algunos residuos orgánicos que quizás no son fácilmente valorizables, ¿no? Entonces va a haber un rechazo, ¿no? En este ejemplo de lo recolectado, lo que se rechazó son 200 toneladas aproximadamente en todo el mes. Entonces, es una diferencia simple. Decimos que son 500 toneladas lo que esta municipalidad ha ingresado a su proceso de valorización, o sea, que ha ingresado efectivamente a su planta de valorización. Y son estas 500 toneladas las que yo voy a tener que reportar en mi aplicativo mes a mes, ¿no? ¿Cuánto producto obtuve de estas 500 toneladas? 150 toneladas de compost. También el producto lo vamos a reportar. Si nos damos cuenta, estamos utilizando una misma unidad en todo el proceso. Recolectado 700 toneladas, rechazo 200 toneladas, valorizado 500 toneladas, producto 150 toneladas. Si uso toneladas, pues tengo que reportar en toneladas. No puede ser de que yo recolecte en toneladas, lo que valorizo lo pongo en kilos y el producto lo pongo en toneladas. Eso está mal, ¿no? Porque eh, estamos usando mal las unidades y podemos por eso también tener errores, porque 500 kilos no es lo mismo que 500 toneladas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre las toneladas y estar atentos al momento del reporte, ¿no? Consideraciones para poder reportar nuestra cantidad de toneladas mensualmente. Eh, Hay que saber, repito, que se reporta lo que está ligado a nuestra meta anual, nuestra meta de corte 1, nuestra meta de corte 2, es el residuo orgánico que ingresa al proceso de valorización, o sea, lo que ingresa a la planta de valorización, a nuestras pilas de compostaje, a nuestras camas de compostaje. ¿En qué unidades tengo que reportarlo? En toneladas, principalmente, ¿no? En toneladas, ¿no? Y el plazo es mensual, o sea, se reporta mensualmente, ¿no? Y teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento de cada corte, ¿no? 15 de octubre, 23 de diciembre. ¿Cómo sé cuántas toneladas tengo que valorizar mensualmente? Lo que dijimos, en el anexo 5 de la guía de cumplimiento hay un link, revisen ahí la guía, y ya les van a compartir la guía también. Les va a llevar a un cuadro. Busquemos nuestro departamento, nuestra provincia, nuestro distrito y vamos a encontrar el tipo de municipalidad, por ejemplo, la municipalidad de Chachapoyas, provincial, tipo A. ¿Cuánto le toca a la municipalidad provincial de Chachapoyas? Corte 1, a los 3 primeros meses, julio, agosto, septiembre, 5.855%. ¿Cuánto corresponde en toneladas? A su lado lo van a encontrar 311,0.1 toneladas. Al corte 2, octubre, noviembre y diciembre. Igual, ¿no? Dijimos que los cortes tienen el 50%, 50%, o sea, idénticamente el 5.855 toneladas que corresponde, que al corte 2 también tiene que valorizar 311,0.01 toneladas y sumado le da su corte anual, ¿no? 11.710%. Igual Huancas, Leimebamba, todas las municipalidades que participan de la actividad 2 van a encontrar al lado derecho la cantidad de toneladas que les corresponde, ¿no? Entonces ya les hemos un poco facilitado la vida porque las fórmulas a veces son difíciles de analizar, de procesar, pero ya lo tenemos claro. O sea, si ahorita eres un funcionario que no sabe cuánto le toca valorizar a tu municipalidad, te recomiendo que de una vez revises la guía y este es el primer dato que tú tienes que saber y tenerlo en tu cabeza. ¿Cuánto valorizar al primer corte? ¿Cuánto valorizar al segundo corte? Para poder cumplir mi meta anual, ¿no? Dijimos, hay dos cortes. El primer corte se reporta como fecha máxima al 15 de octubre, solo los residuos valorizados en julio, agosto, septiembre. Antes no. No se tiene que reportar los que hayan valorizado pues en marzo, en febrero. O sea, el aplicativo quizás lo puedan reportar en el mes, pero solo se va a considerar lo que es julio, agosto y septiembre. Nada más. Eso corresponde a tu primer corte. Y a tu segundo corte, octubre, noviembre y diciembre. Nada más. Tienes como fecha máxima el 23 de diciembre. Ahora, al primer corte que es el 15 de octubre. A partir del 16 de octubre, yo ya no voy a poder reportar nada que corresponda ni a julio, ni a agosto, ni a septiembre.
Ya, ahí se cerró el corte. O sea, no es que me olvidé reportar el primer corte. Ya lo reporto, no sé, pues en noviembre, fines de octubre. No, no lo vas a poder reportar porque el aplicativo no te lo va a considerar. Y obviamente, si pasa el 24 de diciembre, ya tampoco vas a poder reportar lo que corresponde ni al primero ni al segundo corte. O sea, vas a pasar tu Navidad triste porque ya el aplicativo se va a cerrar. No te va a dejar ya reportar absolutamente nada. Repetimos nuevamente. Para poder cumplir con las metas, la municipalidad mínimamente tiene que valorizar el 50% de la cantidad total de residuos en cada corte. Y es obligatorio. No, no nos olvidemos de esto. Si esta municipalidad le toca reportar o valorizar 311 toneladas en primer corte, mínimamente tiene que reportar esto. Si reporta menos, ya jaló el indicador. Mínimo esto o más que esto. En ambos. No es que en uno valorizo más y en el otro ya menos. No hay problema porque igual supero. No. Mínimo en el primer corte esto, mínimo en el segundo corte esto, porque si no valorizo lo mínimo, voy a jalar, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos explicado. Algunas consideraciones finales. Las fotografías. Las fotografías es una evidencia importantísima que mensualmente se tiene que subir al aplicativo y nos va a ayudar a verificar que las actividades se estén llevando pues en el lugar, en la fecha específica, ¿no? O sea, si es julio, agosto, septiembre, pues en julio voy a tener que subir mi fotografía fechaje referenciada con fecha de julio. En agosto también, en septiembre y así sucesivamente. Ahora, la fotografía pues tiene que ser tomada en una fecha dentro del mes que corresponde a la valorización. Dijimos, si es julio, tengo desde el 1 de julio hasta el 31 de julio para tomar la fotografía. Si tomo una fotografía en agosto, así sea del 1 de agosto, no corresponde a julio. Así que puede haber una observación. Claramente dice que la fotografía tiene que ser la fecha que corresponde al periodo que se realizan las actividades. Coordenadas. Las coordenadas deben estar en UTM y obviamente tiene que ser de la planta o del área de valorización de residuos, ¿no? No pongamos coordenadas de donde estoy recogiendo los residuos, de la casa del vecino, de donde estoy llevando en el camión recolector. No, queremos del área donde se están valorizando los residuos. La iluminación. Hay que estar importante de que las fotos tengan una debida iluminación, porque si las fotografías se ven borrosas, está oscura, lamentablemente el equipo técnico no la va a considerar. Y si no consideran la fotografía, automáticamente tenemos 0. Y con eso estamos incumpliendo el corte, ¿no? Entonces, que haya buena luz, sobre todo tomarlas pues obviamente de día, ¿no? Con una buena iluminación para que se visualice adecuadamente, porque lo que nosotros queremos como municipalidad es que nuestra pantalla se visualice, ¿no? Y la resolución también, ¿no? Tomar una fotografía adecuada, que no esté borrosa, porque si hay dudas para el evaluador, lo que va a hacer es simplemente observar y va a colocar 0, ¿no? Entonces hay que darle todas las facilidades al evaluador para que no nos observe, ¿no? Y sobre todo con las fotografías, porque las fotografías son evidencia importante de nuestro indicador, ¿no? Algunos ejemplos, como vemos aquí, la planta fechada, ¿no? Y con las coordenadas, ¿no? UTM, ¿no? Las UTM nos muestra la zona, 18L, el este, ¿no? Las coordenadas este, que son 6 dígitos, y las coordenadas norte, que son 7 dígitos, ¿no? Ahí lo vemos bien, ¿no? Bien fechado, bien georreferenciado, ¿no? Acá hay otro ejemplo, donde se vea la totalidad de pilas de valorización. No le tomemos foto solo a una pila, ¿no? Que veamos todas las pilas que están trabajando, ¿no? Una fotografía amplia donde se visualice la totalidad de nuestra planta, ¿no? ¿Qué fotografías no son válidas? Por ejemplo, presentar una fotografía como esta, ¿no? Donde se ve a un trabajador, ¿no? Supuestamente recolectando los residuos. Nosotros no queremos esto, ¿no? La fotografía no ha sido tomada en el área destinada para la valorización. Queremos el área donde se está valorizando, no donde se está recogiendo.
Por ejemplo, esta fotografía. Acá muestra a una persona echando residuos en algún lugar. No sabemos si es la planta, no nos evidencia eso. No, no se muestra la totalidad del área de valorización. En esta fotografía quizás se muestra un poco más el área de valorización, pero ¿cuál ha sido el error? No está georreferenciada, no tiene las referencias. Esto de GTM05, esto no es una coordenada, así que esto también se observa. Ahora, en esta se ha tomado solo una pila, pero nosotros no queremos solo ver una pila, queremos ver toda el área de valorización. Entonces también se observa. No se muestra la totalidad del área de valorización. Tiene sus fechas, tiene sus coordenadas, pero no muestra la totalidad del área. Acá estamos viendo algunos sacos que justamente es producto, pero no queremos ver esto. Queremos ver la planta de valorización. No se muestra la totalidad del área de valorización. Y acá, y es algo que recomendamos no hacer porque puede traer consecuencias graves para la municipalidad, porque esto se va a reportar a la alcaldía, ¿no? Que las evidencias se están adulterando. Acá si vemos, esta fotografía ha sido editada, ¿no? Le han colocado una fecha diferente. Y si nosotros encontramos esto, vamos a tener que reportar a la municipalidad, a la alcaldía, con un documento de que los funcionarios correspondientes de tal área vienen adulterando las evidencias, ¿no? Y eso es un delito, ¿no? Entonces, no hagamos esto. Mejor es no, si no tenemos, no reportemos. Y acuérdense, si uno de estos aspectos técnicos en las fotografías no cumple, la cantidad que hayamos valorizado tampoco se va a considerar. Entonces, si en julio ponemos una fotografía como estas que no cumplen o no son válidas, lo que hayamos valorizado simplemente no se va a contar como valorizado. Así que el evaluador no lo va a considerar dentro de la suma total de la cantidad de residuos valorizados. Ya para concluir, algunas consideraciones finales. El reporte tiene que ser mensual, ¿no? Acompañado de fotografía fechada referenciada. Si no tiene fotografía el reporte, esa cantidad que ustedes han reportado en el mes de julio, por ejemplo, y no tiene fotografía, o no está fechada, o no está georreferenciada, o presenta alguna observación como la que hemos mencionado, simplemente esa cantidad de julio no va a ser considerada. No lo van a contabilizar, lo van a contabilizar como cero. El reporte de las toneladas de residuos sólidos orgánicos son aquellas que ingresan al proceso de valorización, ¿no? No lo que recolectamos, sino lo que ingresa al proceso de valorización es lo que corresponde a nuestra meta de corte 1, meta corte 2 y nuestra meta anual. Y eso se reporta a través del aplicativo. El acceso y el uso del aplicativo es permanente. Pueden ingresar a cualquier momento y no esperemos hasta la fecha de corte. Hagámoslo mensualmente. No se aceptará cambios en el registro de información posterior a la fecha de los hitos establecidos. ¿Qué pasa? Si ya dijimos, si nos olvidamos reportar hasta el 15 de octubre, lo del primer corte, y queremos reportarlo el 17 de octubre, simplemente ya el aplicativo no nos lo va a permitir. Y eso no se va a contabilizar. Y se van a realizar visitas inopinadas, ¿no? Estén atentos porque las visitas se puede hacer a cualquiera de las municipalidades de cualquier categoría, desde la A hasta la E, y se va a hacer inopinado, o sea, que quiere decir que no vamos a avisar. Por eso, en la ficha que ustedes suban antes del 15 de octubre, la del anexo 4, tiene que estar debidamente la dirección y la referencia. Si no colocamos adecuadamente la dirección y la referencia y no encontramos la planta, también van a jalar en la capacidad operativa. Entonces, hay que estar siempre propensos a que nos puedan visitar porque venimos realizando adecuadamente y mejor si nos visitan, les mostramos todo lo que venimos haciendo. Acá está el website donde van a encontrar las guías, las presentaciones, los videos de los talleres, repasen los talleres, vuélvanlos a escuchar nuevamente con su guía en la mano y para que todo pueda salir bien en este periodo de valorización. Bueno, eso ha sido de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.